desde ya le voy a pedir disculpas, voy a pasarme un poquito del tiempo porque quiero cubrir nuevamente el material que tengo para esta mañana y sé que siempre que está este material tan extenso, siempre van a quedar algunos puntos por allí sueltos y gracias a Dios por los que se atreven a preguntar, los que eh, escriben para hacer alguna pregunta, alguna inquietud que les queda. Y bueno, Dios les bendiga porque nos ayuda, nos es de provecho el poder tener ese feedback con cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. San Juan 14, 12. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a conversar un poco en esta mañana bajo el título Las cosas que Jesús hacía que ahora hacemos nosotros. Las cosas que Jesús hacía, pero que ahora hacemos nosotros. Cuando leemos esta escritura de Juan 14, 12, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Entonces nuestra imaginación se va a los milagros que el Señor Jesús hizo. Quizás estamos esperando resucitar muertos, que no quede ningún endemoniado sin que se le eche fuera los demonios. Estamos pensando en esas cosas que nos parecen como más llamativas. Bueno, todas aquellas cosas que son propias, que Dios le asignó al Señor Jesús por ser Él el Cristo, ninguna de esas cosas las podremos hacer nosotros. Y discúlpeme que le baje de la nube si estaba montado en la nube, ¿no? Por ser el Cristo, Dios le asignó al Señor Jesús una obra o una tarea a cumplir. Y esa tarea el Señor Jesús la cumplió completamente. Hizo todo el trabajo que se le encomendó. Lucas 12:32 dice: y les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Quiero que se centre en la última parte, no se vaya a distraer con eso de que dice allí de zorra, ¿no? Eh, Quédese en la última parte. Y al tercer día termino mi obra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba cumpliendo una obra que el Padre le había encomendado. San Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. De manera que la obra que Dios le encomendó al Señor Jesús que hiciese, Él la completó. No dejó nada que no hiciese. Como para decir que nosotros vamos a terminar algo de lo que el Señor Jesús dejó inconcluso, entonces nosotros lo vamos a ir a completar. No, eso no va a pasar. ¿Qué sí va a pasar? Bueno, las cosas que usted y yo estamos llamados a hacer, esas son las que nos corresponden a cada uno de nosotros hacer. Y céntrese en lo que a usted le corresponde hacer. Nosotros debemos asumir la responsabilidad por esas cosas que somos llamados a hacer. Yo voy a hablar de 4 cosas puntuales hoy, no significa que sean todas, pero sí necesito que las tenga muy pendientes. Nosotros estamos llamados a amar. A la gente le gusta que le hablen del amor, pero le cuesta amar. San Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, perdón, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a ver el ministerio del Señor Jesús acá en la tierra, esta
constante de que Él amó a los suyos y los amó hasta el fin. Todo lo que Él hizo, lo hizo con amor y por amor. No cabe duda de que esas cosas que hizo el Señor Jesús fue porque Él nos amó. El amor que Él tuvo para con los que estaban con Él y también para con aquellos que se oponían a Él. Mire, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 21, allí dice que el Señor Jesús amó a una persona. Dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Aun cuando no voy a mostrarle todos los versículos o todas las situaciones donde el Señor Jesús mostró su amor, este versículo me interesó traerlo para que usted vea cómo el Señor Jesús amó aún a alguien que decidió no seguir a Jesús, ¿ve? Para que nosotros aprendamos a amar como el Señor Jesús amó. Mire, allí dice en ese versículo que el Señor Jesús le amó. Dice, Jesús mirándole, le amó. Y porque le amó, entonces él le dijo lo que era necesario que hiciera. Pero esta persona que dice allí que, si usted puede leer los versículos anteriores, dice allí que esa persona quería heredar la vida eterna, rechazó a Jesús, no quiso seguir al Señor Jesús. Jesús le dijo, ven y sígueme tomando tu cruz, y dice que él se fue triste, no le siguió. Bueno, lo importante es que muestra que aún a esta persona que no le siguió, aún a esta persona Jesús amó. Y porque le amó, le dijo lo que era necesario que hiciera. Y eso es algo en lo que nos vamos a enfrentar muchas veces nosotros. Necesitamos decirle a las personas lo que necesitan saber, no lo que quieren saber, sino lo que necesitan saber, aun cuando esas personas tomen la decisión de no seguir con nosotros. No se trata de que usted tenga que vender todo lo que usted tenga, porque cuando usted lea completamente esa porción, se va a dar cuenta que ese joven se fue triste porque tenía muchos tesoros y no quería salir de ellos. Y entienda que no se trata de que usted y yo tenemos que vender todo lo que tenemos, sino que si estuviésemos en la misma situación, nos va a mostrar dónde tenemos nosotros la confianza, dónde hemos puesto la confianza, si estamos apegados a los bienes que poseemos, y si eso es así, tenga mucho cuidado, no sea que el día de la venida del Señor Jesús, cuando venga a buscarnos, usted se aleje entristecido porque le toca dejar todo lo que posee acá en esta tierra. Pero concentrémonos en el amor. De esas obras que el Señor hizo, que nosotros debemos hacer, una de esas obras es el amor. Usted escuchará a algunos decir, te amo en el amor del Señor. Yo creo que alguna vez en su vida usted a alguien le ha dicho, te amo en el amor del Señor o te amo en el amor de Cristo. Y eso suena bien espiritual. Casi me hace hablar en lengua. Permítame, yo le pregunto, a esa persona que usted dice amar en el amor de Cristo, ¿la ama en su amor propio? ¿Usted ama a esa persona o es simplemente un cliché, la repetición de una frase que suena bonita, pero que nos exime de toda responsabilidad? Mire, la palabra de Dios dice bien claro, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si yo le pido, los que están especialmente en grupo, le pido que mire a su lado, no vaya a decir nada, simplemente mire a su lado. Y usted pregúntese, ¿en verdad yo amo a esta persona que está aquí a mi lado? Porque la Biblia es clara cuando dice que os améis unos a otros como yo os he amado.
Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es un mandamiento, que nos amemos unos a los otros. No dice que con el amor del Señor Jesús yo debo amar al otro, sino que dice que con mi amor yo debo amar al otro con mi amor, porque dice, como yo les he amado. Jesús nos amó y se entregó a sí mismo. En esto dice que conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora bien, ese amor con que nosotros debemos amarnos los unos a los otros es el amor que Dios ha hecho nacer en nuestras vidas. Es producto del amor del Padre en nuestras vidas. Primera de Juan 2:15 dice, no habéis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese amor del Padre que ha llegado a cada uno de nosotros nos ha ido transformando, nos ha ido haciendo una nueva criatura a tal punto que podemos llegar a amar a otros con nuestro propio amor, ese amor que ha nacido en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos aclara que ese amor es el amor fraternal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Qué es fraternal o qué es fraterno? Bueno, no es otra cosa más que propio de hermanos, amor propio de hermanos. Y eso somos. Somos hermanos por la fe en Cristo Jesús. Mateo 23:8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos y todos vosotros sois hermanos. Y Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios, entonces todos somos hermanos. De manera que el Señor Jesús nos amó con un amor fraternal porque somos sus hermanos. Así dice Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, ¿de dónde sacaremos ese amor que debe manifestarse en nuestra vida? Bueno, necesitamos que el amor de Dios sea perfeccionado en nuestras vidas, hasta el punto en que aprendamos a amar como debemos amar, fraternalmente. Será el resultado de la transformación que ocurrirá en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora bien, si nos cuesta amar a nuestros hermanos, tanto así que algunos se ven en la obligación de decir te amo en el amor de Cristo. Pues no son capaces de amarlo en el amor propio, sino con el amor de otro. ¿Qué hacemos con el amar a nuestros enemigos? ¿Qué es la condición para poder ser hijos de Dios? Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ay, Dios mío, ayúdanos. Mire cómo lo escribió Juan, Lucas 6, 31 al 35. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Bueno, no queda duda de que necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos ser moldeados por Dios. Estas porciones son muy buenas porque con ellas podemos llegar delante de Dios en oración y decirle, Padre mío, sé que me está siendo difícil cumplir esto. Eso significa que aún necesito ser procesado por ti. Necesito ser transformado. Necesito ser cambiado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que yo debo amar a los que me aman y también debo amar a los que no me aman. Eh, Así que si usted vuelve a mirar hacia los costados, a donde usted está sentado, ¿verdad? Usted va a encontrar que usted debe amar aún a esa persona que está allí a su lado. El Señor Jesús amó y nosotros debemos amar. Él lo hacía, ahora debemos hacerlo nosotros también. Número 2, somos luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No cabe duda de que el Señor Jesús fue la luz del mundo. Hermano, ¿cómo que fue? Bueno, el Señor Jesús dijo que sería la luz del mundo hasta un tiempo determinado. Después de ese periodo, entonces alguien más sería la luz del mundo. Y no se me escandalice, por favor. Vamos a ver la escritura. Juan 9:5, mire lo que dice. Entre tanto que estoy en el mundo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto, en ese periodo en el cual el Señor Jesús estuvo haciendo su obra, o a la obra, perdón, que el Padre le había encomendado, Él fue luz del mundo. Esa fue una de las obras que cumplió el Señor Jesús mientras estuvo acá en la tierra, como también es una de las obras que se nos encomendó a cada uno de nosotros que debemos hacer ahora que el Señor Jesús no está físicamente acá en esta tierra. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, no fue que el mundo se quedó sin luz. El Señor Jesús pasó el testigo a alguien más. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que ellos ahora serían la luz del mundo. Así como el Señor Jesús había sido la luz del mundo, ahora los discípulos iban a ser la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois. Mire que ya no dijo yo soy la luz del mundo, sino que dijo vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. ¿Qué es lo que debe alumbrar? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es necesario entonces que nosotros podamos apropiarlo, hacernos, hacerlo parte de nosotros, apropiárnoslo. Usted y yo estamos llamados
a ser luz del mundo, a alumbrar en medio de las tinieblas, a brillar en medio de la oscuridad. Y mire que claramente dice, así alumbre vuestra luz, así alumbre vuestra luz. Así que si usted tiene el foco quemado, si no está alumbrando, usted tiene un problema grande. Le ayudo a saber si tiene el foco apagado o si el foco está quemado. El Señor Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras. Entonces son las buenas obras las que dan testimonio de que somos hijos de luz. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Cuando la luz está encendida, esto será visible desde lejos, desde gran distancia, se va a ver que la luz está encendida. No solo los que están allí cerca de usted, sino los que están lejos van a poder ver que en usted hay luz. Las obras son las que dan testimonio de cada uno de nosotros si somos del día, si andamos en luz. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, así como el Señor Jesús fue luz a su generación, que Dios nos permita poder ser luz a nuestra generación, que puedan ver reflejado en nosotros la luz del Evangelio, la luz que Dios ha hecho brillar en cada uno de nosotros. Número 3, somos llamados a ser discípulos, a predicar el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la salvación. El Señor Jesús inició su ministerio con este mensaje que está ya en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús empezó a dar a conocer el mensaje que Dios le dio para que el Señor Jesús lo diera a conocer. Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Entonces, este llamado al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesús es el mensaje que se nos ha encomendado, que en Cristo Dios está haciendo la paz, permitiéndole al hombre la reconciliación con Dios. Segunda de Corintios 5:18 al 19 de eso, perdón, 5:18 al 19 de Segunda de Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, mire, allí participamos nosotros, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ciertamente, los primeros discípulos fueron escogidos, fueron hechos por el Señor Jesús. Dios le dio los apóstoles que el Señor Jesús escogió. Lucas 6:13 dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Cuando solamente leemos este versículo de Lucas 6:13 y no nos damos a la tarea de entender cómo fue el proceso de ese llamado de los apóstoles, entonces pensamos que fue solamente la voluntad del Señor Jesús para la elección de esos discípulos. Sin embargo, nosotros encontramos que la Escritura dice en Juan 17, del 11 al 12, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, los que me has dado,
¿De dónde salieron los discípulos? Los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, volví y pregunto, ¿de dónde salieron los discípulos? A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora bien, nosotros somos llamados a ser discípulos. ¿De dónde van a salir estos discípulos? ¿De dónde van a salir los miembros de la iglesia? Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, nosotros somos llamados a dar a conocer la palabra de Dios y que por la predicación nuestra muchas personas han de creer en Cristo Jesús y no debemos ignorar que hay un proceso en todo esto. Hay algo detrás, más allá de nuestra simple predicación. ¿Quién hace el llamado? ¿Quién convence a las personas, perdón? ¿Quién produce el arrepentimiento en las personas? Recuerda lo que hablamos la semana pasada, Romanos 8, 28, 29, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito en Dios y Él es el que llama. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si entendemos esto, entonces sabremos que no debemos trabajar solos. Debemos entender que somos un equipo y que debemos tener a Dios de nuestro lado. Y Él, por medio de su Santo Espíritu, hará que la obra que Él hace sea completa en esas personas que Dios nos da para que nosotros ayudemos a crecer. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vuelvo y leo, por favor. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y quiero aprovechar acá para recalcar el papel del embajador, porque somos embajadores. Hemos sido llamados a ser embajadores. Como embajadores, somos representantes del reino de los cielos. Usted y yo representamos el reino de los cielos. Usted es un hijo de Dios. Y como embajador debe conducirse todo, absolutamente todo lo que usted haga va a hablar del reino al que usted pertenece. Recuerde que formamos parte de un reino. Así dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Usted y yo no debemos vivir de cualquier manera. Nosotros somos embajadores. Es triste y lamentable que haya tantos que quieran pervertir la vida cristiana. Quieren andar como la gente que no ha conocido a Dios. La gente a quien no le ha sido perdonado sus pecados. Quieren tomar la libertad como libertinaje. No se trata de mandamiento de hombre. Usted es embajador del reino celestial. ¿Sí lo entiende? Usted debe tener el porte de un embajador del reino de los cielos. Ya no pertenece al mundo. Por eso no andamos como los del mundo. Pertenecemos al reino celestial. Usted es un embajador del reino
de los cielos. Por eso es que Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3 al 5 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. De manera que nuestra conducta debe ser ejemplar, andando como hijos de luz. Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois hijos, perdón, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros somos embajadores llamados, eh, haciendo el llamado, no llamado, sino haciendo el llamado a que las personas se arrepientan de los pecados, para que se reconcilien con Dios, nuestro Padre. Y mire qué compromiso es este al que hemos sido llamados, para que estas personas a quienes estamos llamando al arrepentimiento lleguen a ser como nosotros, que ya no somos hijos de la noche, de la oscuridad, del pecado, sino que ahora somos hijos de nuestro Padre Celestial, representantes del reino de Dios. Ese es el compromiso. Usted lo está llamando para que Él pase a ser hijo de Dios, se arrepienta de sus pecados y se convierta a Dios, para que Él también pueda ser un digno representante del reino de los cielos. Número 4, somos llamados a ser portadores de paz. Llamados a ser portadores de paz. Efesios 6:15 dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mire, la paz es una bendición de Dios. Así dice el libro de los Salmos. Salmos capítulo 29, versículo 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y hay unos versículos en la Biblia que inquieta a algunas personas. Ciertamente el Señor Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este versículo debe ser leído y entendido en el contexto. Es parte de las palabras que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, este, como, como parte, y discúlpeme la repetición allí, como parte de su despedida. Cuando él estaba despidiéndose, cuando él ya sabía las cosas que iban a acontecerle y que los discípulos no le volverían a ver, como parte de su despedida, el Señor Jesús le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Les habló de dónde, a dónde iba y que no le dejaría sin compañía. El Señor Jesús les dijo que le enviaría al Consolador. Ese momento que estaban ellos viviendo era un momento de tristeza, incluso de incertidumbre. ¿Qué iba a pasar con ellos? Ahora que el Señor no iba a estar, ¿qué iba a pasar con ellos? Por eso les dijo en Juan 14:27 y 28, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces los discípulos estaban atribulados, estaban turbados, allí preocupados qué iba a pasar. Ahora se nos va el Señor, vamos a quedar acá solo, ¿qué va a pasar con nosotros? Imagínense, tanta gente que nos tiene ganas de echarnos manos,
qué va a pasar con nosotros. E incluso estaban dispuestos a morir. Vamos para que muramos nosotros también con él. Estaban dispuestos a pelear porque había turbación en sus corazones. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El propósito de dar a conocer las cosas que iban a acontecer era para que ellos pudiesen estar tranquilos, para que tuviesen paz, porque iban a recibir la ayuda que ellos necesitaban. Por eso les dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Ahora, se da cuenta que no es como se lo han contado, como si el Señor Jesús es la fuente de la paz. Eso es lo que le han contado. Pero la Biblia dice otra cosa. El Señor Jesús los está es tranquilizando. Les está diciendo que no se entristezcan, que confiaran, que tuvieran paz, que no iba a estar por un tiempo, pero que luego iba a resucitar y volvería a estar con ellos y ya entonces nadie les podría quitar el gozo que ellos iban a sentir. Para algunos pareciera que este versículo en la Biblia que habla de paz fuese el único, que no hay más versículos que hablen de paz. Bueno, no es así. Vamos a revisar brevemente. La Biblia dice que nosotros tenemos paz. ¿Cómo llegamos nosotros a tener paz? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Pero eso no es todo. La Biblia dice que nosotros somos portadores de paz. Hay paz en nosotros, que cuando entremos a una casa debemos dar de nuestra paz. Dice, vuestra paz reposará sobre los que viven en esa casa. Si no hay alguien digno de recibir la paz que nosotros le estamos dando, entonces esa paz va a regresar a nosotros. Lucas 10, versículos 5 y 6 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, ¿qué va a pasar? Vuestra paz reposará sobre ellos, y si no, se volverá a vosotros. Quiero hacerle la observación. Allí está hablando de qué paz. Note allí que dice bien claro, vuestra paz. Allí no dice la paz de Dios. Allí no dice la paz de Cristo. Allí dice vuestra paz. La paz que ha crecido, ha nacido en usted, esa paz que Dios ha puesto en su corazón. Esa paz es suya. Esa paz es mía. La paz con que Dios nos ha bendecido. Mateo lo repite en Mateo 10, 12, 13. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si usted no tiene paz, pues ninguna paz saldrá de usted. Dios permita que no le vaya a transmitir a esa casa otra cosa, porque no había paz, entonces usted transmite otra cosa. Por ejemplo, disensión, envidia, contienda, entre otras cosas, de tantas que puede haber en la vida de una persona. Lo que debemos procurar es que en nuestra vida haya paz y que al nosotros entrar a una casa, la paz nuestra pueda reposar en ese lugar y en las personas que están allí viviendo en esa casa. Siguiendo este mismo método, lo que hizo Cristo fue, cuando dijo, la paz os doy, bueno, fue lo mismo. La paz que él sentía, la paz que él tenía, entonces se la transmitió a sus discípulos para que estuviesen tranquilos. Juan 14, 27, la paz os dejo,
Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, tenga paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, tenga paz. Así como nosotros, cuando entramos en una casa, decimos pase a esta casa, así Jesús le dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Entendamos que no es diferente. El Señor Jesús lo que está es consolándolos a causa de la tristeza que sentían por la partida del Señor Jesús. Juan 16, 20 al 22 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Por eso les dijo, mi paz os dejo. Qué tremendo compromiso. Aquel que sabía que sería crucificado, aquel que rogó con gran clamor y lágrima ante el que le podía librar de la muerte, aquel que por causa de la angustia, dice la Biblia que su sudor fue como grandes gotas de sangre, le estaba diciendo a estos discípulos que estaban angustiados, le estaba diciendo, mi paz os dejo. El que necesitaba ser consolado a causa de lo que le esperaba, estaba consolándolo, haciéndole saber lo que vendría después, que le volverían a ver. Esta paz que podía Jesús darle en medio de la tormenta fue gracias a que Dios había puesto paz en el Señor Jesús. Mire cómo lo relata el apóstol Pablo, 2 Corintios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Bendito sea Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. De manera que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar. Dios nos da paz para que nosotros podamos dar paz. Dios le dio paz al Señor Jesús en medio de ese momento tan terrible que estaba padeciendo, viviendo a causa de las cosas que iba a tocar vivir. Y él, con esa paz que Dios le había dado, pudo darle paz a los discípulos, consolarle para que estuviesen tranquilos. El poder nosotros saber que Dios consuela en medio de la tribulación nos es causa de paz, de confianza, que Dios también nos ha de consolar en medio de la tribulación. Ahora permítame decirle, nosotros hemos comprendido que Jesús no es Dios, no es Dios el Padre. Gracias a Dios que lo hemos entendido. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo en la mente de algunas personas? Aceptan la evidencia de que Jesús no es Dios. Pero entonces están pensando que, aunque no es Dios, Jesús es semejante a Dios. Le quieren atribuir características de Dios que en realidad no tiene el Señor Jesús. La Biblia es clara cuando dice que Jesús es semejante a los hombres en todo.
no semejante a Dios. Por lo tanto, su relación con Dios es la misma que podemos establecer nosotros los hombres con Dios a través del Santo Espíritu de Dios. Es por eso que algunos se escandalizan cuando les digo que todo lo que el Señor Jesús hace procede del Padre. Por medio de su Santo Espíritu, Dios obra a través del Señor Jesús. Los milagros que hizo el Señor Jesús fue porque Dios hizo los milagros por medio del Señor Jesús. Nosotros somos representantes, promotores de la paz y de la luz, embajadores que proclaman la reconciliación, embajadores que proclaman la reconciliación del hombre para con Dios por medio del Señor Jesús. Somos llamados a tener presentes al Señor Jesús como ejemplo. De la misma forma como Dios consoló y recompensó al Señor Jesús, de la misma forma Dios hará con cada uno de nosotros. Y eso debe llenarnos de paz. Hebreos 12, 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir estas obras que hacía el Señor Jesús, pero que ahora nos toca cumplirla a nosotros. Y esto tiene sus complicaciones. Si usted le habla a alguien de arrepentimiento, que se aparte del pecado, eso no va a ser muy bien visto. Le van a decir a usted, ¿y usted qué se cree? Pero usted esté tranquilo. Recuerde que usted está como si Dios rogase por medio de nosotros, diciéndole a esa persona, reconciliaos con Dios. Así dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De manera que quien le rechaza a usted, no le está rechazando a usted, sino a aquel que le envió. Así que no olvide hacer el llamado al arrepentimiento con amor, porque usted ama a esa persona, quiere que esa persona pueda alcanzar la salvación de su alma y por eso le está haciendo el llamado al arrepentimiento. Mateo capítulo 10, versículo 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, esté tranquilo que usted está es como representante, como un embajador del reino de los cielos. Lo más difícil es ser luz, porque el brillo molesta a los demás. Y cada quien quiere tener su propio brillo, su propio bombillo. Aunque lo tenga quemado, cada quien quiere tener su propio bombillo. Entonces, esto es difícil, molesta la luz. Prefieren tener el bombillo quemado antes que otro le ilumine. Lo difícil es alumbrar donde no se nos ha pedido que alumbremos. Sin embargo, esa luz debe permanecer en nosotros, aunque incomode, aunque sea inevitable el rechazo de las otras personas. Usted siga brillando, siga haciendo luz, porque a eso hemos sido llamados. Y con la paz, esté tranquilo, pues
al estar conectados a la fuente de paz, a Dios, no se agotará esa paz en nuestra vida nunca, por más que usted llegue y diga, la paz sea sobre esta casa. Esa paz que sale de usted y reposa sobre las personas que son dignas en esa casa, esa paz no se le va a acabar. Usted está conectado con la fuente, aun cuando las personas que lo vean a usted les pueda incomodar y mucho que usted está en paz, usted siga dando paz. Ellos viven atormentados y les incomoda que usted esté en paz. Recuerde, Lucas 16. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Esa persona que le incomoda la paz que usted tiene, no se preocupe. Su paz, la paz que usted le está dando, esa paz va a regresar a usted porque esa persona no es digna de recibir la paz que usted está dando. Todas y cada una de estas cosas que vivió el Señor Jesús, incluyendo su sufrimiento, todas y cada una de las cosas que vivieron los discípulos, perdón, al ver nosotros en la Biblia, cómo Dios les consoló, cómo Dios los guardó, cómo Dios les ayudó. Esto debe ayudarnos a nosotros a sentir paz, a tener paz y tranquilidad de que también nosotros saldremos victoriosos. Así como el Señor Jesús venció al mundo, así nosotros vamos a vencer al mundo. Así que usted sea, por favor, un hijo de paz. Mantenga su luz encendida. Siga llamando al arrepentimiento y reconciliación para con Dios y haga discípulos. Siga amando a los demás, aún a aquellos que le aborrecen. Y Dios nos ayude a poner por obra cada una de estas cosas que estamos llamados a hacer. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú que empezaste esta buena obra en cada uno de nosotros, tú la has de completar. Sé que has estado trabajando en cada uno de nosotros, has ido transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra